Bien, le he señalado en más de una oportunidad que el orden público económico no está definido en la Constitución, pero él emana de diferentes normas y principios que están establecidos en distintas partes de la Constitución. ¿Cuáles son entonces estos elementos centrales o los pilares en los cuales descansa o está establecido el orden público económico en nuestra Constitución? Estos principios son varios, son muchos. Se los voy a enumerar y los iremos desarrollando uno por uno. Los principios o elementos centrales, como los llama el profesor Fernando A., son los siguientes. Primero, el principio de la libertad económica. 2. Principio de subsidiariedad económica del Estado. 3. El principio del derecho de propiedad privada. 4. El principio de la no discriminación económica arbitraria. 5. El principio de la disciplina en el gasto fiscal, tan importante hoy en día. 6. El principio de la política monetaria independiente. Esta política monetaria, jóvenes, para los que fueron a clase y estudiaron, lo vimos en el curso pasado cuando estudiamos el Banco Central y vimos que estaba a cargo, de acuerdo a su ley orgánica, en su artículo 3, de mantener la estabilidad del valor de la moneda y que el Banco Central, entre otras cosas, otras muchas funciones, tenía a su cargo las políticas monetarias, crediticias y cambiarias, materia que yo ya doy por pasada y por aprendida. Otro principio, el principio de la reserva legal de la regulación económica y finalmente el principio de la revisión judicial económica. Vamos a analizar estos distintos principios, ¿no es verdad? Y vamos a hacer pie en los más importantes y en otros los mencionaremos, pero de todas maneras de forma completa para que ustedes lo tengan claro. Esta materia es fundamental. Acá estamos hablando de derecho constitucional económico. Por lo tanto, jóvenes, ustedes esta materia, para poderla entender y para poderla aprender, tienen que tener su constitución a la mano. No en el teléfono, no en el computador, a mano. La tienen que estar viendo. Y cada vez que yo les mencione una determinada norma de la Constitución, su obligación es leerla y aprendérsela bien, tal como está en la Constitución. No lo que ustedes entienden o interpretan. Leerla bien y aprenderla y obviamente entender qué quiere decir con eso. Partamos por el principio de la subsidiariedad del Estado. ¿De dónde emana este concepto que a lo mejor ustedes lo han escuchado en alguna noticia, en alguna discusión entre economistas o constitucionalistas o entre políticos? ¿Dónde está esta norma o dónde está este principio de la subsidiariedad del Estado? Esta norma, este principio, se encuentra establecido en dos normas de la Constitución. En el artículo primero, inciso tercero, y en el artículo 19, número 21 de la Constitución. El artículo primero, jóvenes, cuando ustedes lean su Constitución, está dentro del capítulo que se llama de las bases institucionales, ¿no es verdad? Bases de la institucionalidad. Y el artículo 19, número 21, se encuentra dentro de lo que se llaman las garantías constitucionales. ¿Estamos? Entonces, al juntar estas dos normas, se dice que en nuestro país existe lo que se denomina el principio de la subsidiariedad del Estado en materia económica. Se los voy a leer, porque aquí se requiere exactitud, joven. Los vuelvo a reiterar. ¿Qué dice el artículo primero en su inciso tercero? El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Estamos? Eso dice el artículo primero, inciso tercero. ¿Qué está diciendo acá la Constitución? Está diciendo o reconoce
que la persona, lo dice en otra parte de esa norma, dice que el Estado está al servicio de la persona, y dice persona humana. Pero el Estado además reconoce, la Constitución reconoce que no solamente puede estar al servicio de la persona humana, sino en forma individual, sino que además parte de la base de que las personas, para poder lograr su desarrollo económico, espiritual, social, cultural, etc., se organiza, ¿no es verdad?, a través de diferentes grupos o estructuras que en la Constitución se denominan grupos intermedios. Ejemplos de grupos intermedios: desde una junta de vecinos, un sindicato, un club deportivo, una empresa que debe tener alguna estructura jurídica, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita, etc. Por lo tanto, las personas tienden a establecer estas diferentes estructuras para lograr los fines que cada uno de nosotros estimamos que son los que corresponden. Aquí hay plena libertad. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer y amparar a estos grupos intermedios, obviamente siempre y cuando estos grupos tengan por finalidad realizar actividades que están permitidas por nuestra legislación. Obviamente, el Estado no va a reconocer ni amparar, por ejemplo, una organización que se dedique al terrorismo o una organización que se dedique al narcotráfico, obviamente, pero en el resto de las actividades hay amplia libertad y un amplio abanico de posibilidades para que las personas se organicen, ¿no es verdad?, a través de diferentes estructuras que entrega nuestra legislación para cumplir con las diferentes finalidades y objetivos que tiene cada uno de estos grupos. Y no obstante que esto no es materia que deberíamos ver acá, ustedes en principio no necesitan pedir ningún tipo de autorización para poder constituirse, ¿no es verdad? No necesitan como una especie de salvoconducto. Ustedes, si quieren estructurarse bajo cualquiera de estas modalidades, deben cumplir con los requisitos que establece, ¿no es verdad?, cada una de las estructuras que yo le acabo de mencionar. Es decir, este derecho lo podríamos asociar con el derecho a la asociación, que está establecido como garantía constitucional en el 19 número 15. Las personas se pueden asociar de distintas formas. Yo no lo que les quiero decir, para que no se confundan, que ustedes no tienen que ir a una oficina a pedir un permiso para asociarse. Ustedes se asocian y cumplirán con los requisitos que cada estructura les va a pedir, ¿no, verdad? Es una garantía constitucional, el derecho a asociarnos, el derecho a crear grupos intermedios de distinta naturaleza, con o sin fines de lucro, respetando, lo vuelvo a reiterar, cada una de las normativas que rige la materia. Entonces, principio de subsidiariedad, artículo primero, inciso tercero. Y esto lo relacionamos, jóvenes, con el artículo 19, número 21 de la Constitución, que, como les mencioné, está dentro de las garantías constitucionales. ¿Y qué dice el artículo 19, número 21? Yo lo leo para que esto quede como corresponde. El artículo 19, su título es: la Constitución garantiza a todas las personas, y ahí viene una larga numeración de lo que se denominan las garantías constitucionales. Yo les recomiendo, jóvenes, y más bien dicho, no solamente les recomiendo, sino que yo creo que es fundamental que empiecen desde ya, tiempo tienen, a empezar a leer la Constitución. Hay algunos que la quieren modificar y ni siquiera saben qué materia está regulada en la Constitución. Eso no es permitido en un alumno de ellos, independiente si la quiera o no modificar, pero por lo menos la tienen que saber de qué estamos hablando, y por lo menos entonces empiecen a leerla, porque además este año ustedes ya tienen el ramo de Derecho Constitucional. El artículo 19 dice: la Constitución asegura a todas las personas, y como les digo, hace una larga numeración, y en su número 21 dice que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Esto es fundamental, jóvenes,
Porque si mezclamos o relacionamos el artículo primero, inciso tercero, con este 19, número 21, en su inciso primero, bajo la Constitución del 80, la actividad económica cualquiera la desarrollan los particulares, los privados. ¿Vamos? Y en ese sentido, los particulares y los privados tienen una amplia libertad para desarrollar cualquier actividad económica, desde el señor que se instala en la esquina con un carrito a vender sopaipillas, o hasta una sociedad anónima que se dedica, por ejemplo, una empresa tecnológica, ¿no es verdad?, del área de salud, que se dedica hoy en día a buscar la vacuna contra el coronavirus. Amplia libertad en cualquier tipo de actividad económica, solamente con 3 limitaciones: que la actividad económica no sea contraria a la moral, al orden público. Acuérdense que yo les mencioné al comienzo, por eso les hice el alcance, que lo que es el orden público económico, y analizamos la definición de Arturo Alessandri Rodríguez, o la seguridad nacional. Principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad. Entonces alguien me va a preguntar, bueno, ¿quiere decir que bajo la Constitución del 80 el Estado no se puede dedicar a actividades empresariales? ¿Desaparece el concepto del Estado empresario? Como regla general, sí. Como regla general, sí. Pero ojo, el artículo 19, número 21, en su inciso segundo, claramente señala: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo, y a continuación menciona requisitos. Es decir, jóvenes, esto es fundamental. El Estado, en principio, en Chile, bajo la Constitución del 80, no está destinado a desarrollar actividades de carácter empresarial. El Estado está para desarrollar otras actividades. Esa es la regla general. Pero existen excepciones. ¿Cuándo el Estado va a poder desarrollar actividades empresariales? Primero, cuando una ley de quórum calificado los autorice. Por lo tanto, se requiere una ley de quórum calificado para estas materias. Y en tal caso, suponiendo que se dicta esa ley que le permita al Estado desarrollar una determinada actividad económica, esa ley, ¿no es verdad?, debe ser claramente establecida para qué giro o actividad del Estado se va a dedicar. Lo veremos más adelante a raíz del análisis. Yo, antes que se produjeran las modificaciones, pedía como trabajo analizar un fallo de Metro, Sociedad Anónima, con la Asociación Nacional de Prensa. Que ahí, una vez que ya se entendían estos conceptos, quedaba claro a qué nos estábamos refiriendo. Entonces, esa ley orgánica constitucional, como dice la Constitución, perdón, la ley de quórum calificado, que le autoriza al Estado a desarrollar una actividad económica, es, y lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, tiene que ser una ley específica. O sea, autoriza al Estado a desarrollar una actividad económica determinada y específica. No le puede entregar al Estado la atribución de desarrollar cualquier tipo de actividad económica. Y otro requisito, ley de quórum calificado, ley específica. Tercero, una vez que hayamos cumplido esas 2 etapas anteriores, el Estado, si va a desarrollar una actividad económica, se debe regir por la legislación que rige esa actividad económica. O sea, no tiene un fuero, no tiene un tratamiento especial por ser el Estado. Quiere decir con esto que si la actividad económica a la que se dedica el Estado le exige una estructura de sociedad anónima especial, tendrá que respetar esa normativa, como cualquier particular. Y la doctrina, aparte de estos requisitos, ha agregado que, por regla general, el Estado, cuando decide realizar actividades empresariales, lo va a hacer siempre y cuando los particulares no quieran o no puedan desarrollar dicha actividad. Esto se ha ido agregando con el tiempo, ¿no es verdad? Con el tiempo. Los análisis doctrinarios y los análisis de los tribunales, al ver o analizar estas materias, han señalado algunos otros requisitos más. ¿Qué más significa? ¿Qué es lo que más ha agregado? Por ejemplo, que una vez que el Estado inició una actividad empresarial, pero los particulares se encuentran en condiciones de asumir ellos esta actividad, el Estado se debe retirar. Y aún así,
existiendo una norma que permita al Estado desarrollar una actividad empresarial, siempre debe tender a que los particulares sean los que la desarrollen, para que el Estado, llegado ese momento, se retire y se dedique a otras actividades. Lo dejamos hasta acá.